Colombia tiene todo el potencial para convertirse en un hub de operaciones, para exportar servicios, para cerrar brechas digitales y, por supuesto, entre otras cosas, para formar talento. Desde estos frentes hay que destacar el poder de la nube, sí, del cloud computing, porque va a ser fundamental, ya lo está haciendo en la transformación digital de las empresas y esto pues amplía de una manera exponencial los modelos de negocios que aquí se generan. Los casos reales en Colombia y en el mundo dan fe de que esto está ocurriendo. Este espacio de hoy gira en torno a las oportunidades de negocio y a las perspectivas para que los empresarios en Colombia puedan encontrar en este nuevo entorno digital muchas grandes oportunidades. Soy Víctor Solano y este es el conversatorio Oportunidades Digitales y Perspectivas para el 2022. Les comento que tengo unos invitados muy especiales para ello y les voy a contar un poquito de quiénes se trata. El primero de ellos es Fernando Silvestre. Él es el presidente de Andina Norte en Neoris y bajo su conducción ha logrado triplicar su operación en Colombia. Ha expandido también su base de clientes hasta Ecuador, Centroamérica y desde el 2011 se unió al equipo de Neoris. Por supuesto, ha participado en distintas áreas de la compañía. Tiene un título en marketing y un máster en gestión de servicios de IT de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Ha participado también del programa global CEMEX Ignite para el desarrollo de ejecutivos digitales. Fernando, bienvenido. Hola Víctor, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, acá un placer conversar hoy contigo y con el equipo. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Está también con nosotros Hernando Avizambra. Él es el vicepresidente ejecutivo de Andina Norte en Neoris. Cuenta con una experiencia de más de 20 años de experiencia en los sectores de tecnología y de consultoría digital. Bueno, tiene una hoja de vida supremamente extensa. Voy a solamente a recoger algunos puntos. Allí inició su carrera, por ejemplo, en el sector bancario. De allí pasó al sector tecnología, fue vicepresidente, entre otros muchos sombreros, el vicepresidente comercial y presidente en Everis. Ha sido también el gerente general de la región andina en Cognitiva. Estuvo vinculado como mentor en el MBA de INALDE. Ha participado también en diferentes juntas directivas en el sector real y en la academia. Es graduado de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana y cuenta con posgrados en Derecho Comercial, Derecho Financiero y el PADE en INALDE. Así que, Hernando, bienvenido. Qué honor volverte a ver. Víctor, igualmente un gran gusto estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia y viendo todas estas oportunidades que nos trae el mundo digital. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, nos acompaña también Andrés Jiménez. Él es el director de Partners, Cuentas Corporativas y Pymes en Microsoft. El cargo que ustedes están viendo en pantalla, pues es más cortico porque no cabía, pero tiene muchas responsabilidades, Andrés. Él es ingeniero industrial con una especialización en mercadeo, 19 años de experiencia en ventas y mercadeo en el sector de IT y también en el sector editorial. Se ha caracterizado por abrir y construir negocios en Colombia y en América Latina, con más de 15 años de experiencia en posiciones gerenciales. En los últimos 3 años ha sido parte de la transformación de la compañía, de esta enorme compañía, para llevarla a la nube. Entonces, Andrés, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Víctor, un placer estar aquí, un placer estar en este panel con ustedes y poder hablar con todos los empresarios de este país. Muchas gracias, Andrés. Bueno, evidentemente, la transformación digital que se ha venido dando en el 2021 ha sido acelerada por condiciones como la pandemia. Y yo en ese sentido quiero preguntarles un poco a los tres, un poco para abrir y romper el hielo, ¿qué sienten ustedes que se ha evidenciado con la pandemia y qué aspectos entonces abre la transformación digital? ¿Qué oportunidades ha traído esto para emprendedores y empresarios? Empecemos contigo, Fernando. Víctor, es súper interesante porque creo que ante todo desde marzo del año 2020 cambiaron muchas cosas en el mundo de los negocios, en la sociedad en general,
y bueno, creo que fue el cambio más fuerte que casi todos los que estamos en este foro participando y asistiendo hemos experimentado en nuestras vidas. Y creo que en ese aspecto, esa transformación digital de la cual tanto se habló durante los últimos, yo diría, 8 años, ese término se acuñó más o menos en 2012, 13, algo que pasó con todo esto fue que se terminó el debate de si esa transformación era algo real o diría algo relevante para pasar a entender cuál es la mejor forma de subsistir, de generar crecimiento, de aprovechar oportunidades y más bien de acelerar esas oportunidades. A mí me parece muy potente una declaración que vi hace poco en un estudio de una firma global que hablaba que se espera que en los próximos 10 años ocurran más cambios que en los últimos 100 años. Y si uno piensa los cambios que vivimos, ¿no? Todos nosotros, nuestras familias, nuestras sociedades en los últimos 100 años, nos estremecemos, pero si pensamos que todo eso se va a concentrar y acelerar en los siguientes 10, claramente eso es un punto de no retorno. Y se habla mucho de esa aceleración de la aceleración. Entonces, ahí creo que está principalmente el cambio en el mindset de los empresarios, tanto de las grandes compañías, de las grandes organizaciones globales o regionales, como también de firmas de startups, de firmas tradicionales. Y hay un desafío constante porque, claro, hoy conviven empresas que tienen negocios desde hace muchos años, que los ejecutan de forma más tradicional, si se quiere, pero obviamente también existen esas empresas nuevas que han llegado al mercado. Es increíble cuando uno ve que en Colombia y en la región, de hecho, se han creado decenas de miles de nuevas empresas y el mercado se va renovando. Entonces, ahí hay desafíos interesantísimos y la transformación es absolutamente apasionante para todos nosotros. Andrés, lo mismo, preguntarte un poco qué encontraste que se evidenció en este contexto, en esta nueva normalidad. Víctor, creo que todos lo hemos vivido. Creo que en ese momento que mencionaba Fernando en marzo, a todos nos tomaron como una foto, ¿sí? Y a cada uno nos cogió de una forma diferente. Nos quedamos en las casas, viendo si en nuestras casas estábamos preparados los que tenemos hijos para poder estudiar con nuestros hijos, con nuestras esposas, los que estén casados o con sus seres queridos. Cada uno tenía unos ambientes diferentes, unos más cómodos, unos menos cómodos. Muchos salieron a comprar computadores, a aumentar el ancho de banda, a convivir con sus familias, a compartir. En el caso mío ya mi familia y mis hijas saben qué es lo que hago todos los días. Entonces ha sido también una oportunidad súper bonita para compartir con las familias. Por otro lado también y lo dijo Fernando, pues mostramos cómo la tecnología nos permitió que el mundo continuara. Es un apagón mundial, o sea, hubo una parada parecida de película, ¿sí? Esto uno cuando lo mira hoy en retrospectiva y uno salir a la calle, ver las calles vacías y hoy ver a todo el mundo con tapabocas, uno dice, esto parece una película. Y la tecnología jugó y está jugando un papel fundamental para mostrar esa continuidad de negocios en las operaciones. También mostró lo berracos y los resilientes que somos los colombianos, las personas reinventándonos todos, viendo cómo salir a flote, primero cómo mantener lo que estábamos haciendo y luego darnos cuenta de que nos toca reimaginarnos completamente en los modelos de negocios, en cómo llego a mis clientes, en cómo vuelvo todo digital. Y también nos dimos cuenta allí de la cantidad de capacidades y de la cantidad de conocimiento que necesitamos. Hay unas tasas de desempleo altísimas que hemos vivido en la pandemia. Al principio, más del 20% de desempleo, números de doble dígito, que es doloroso para el país y para esa economía informal del día a día, que no había carros para poder en la calle, no había, o sea, todo lo que pasa de las personas que viven en el día a día. Y hoy nos damos cuenta y los que estamos en el mundo de la tecnología y también todas las compañías hoy van a ser compañías de software, la cantidad de talento que necesitamos. Entonces, por un lado ves unas cifras de desempleo muy altos y por otro ves una cantidad de oportunidades. Entonces, creo que para todos ha sido una
oportunidad para aprender, para reinventarnos y para salir a construir un nuevo mundo, porque no es como era antes, no es como fue en la pandemia, sencillamente es un nuevo mundo que todos estamos descubriendo y estamos inventando en el día a día. Bueno, muy bien. Bueno, ahí vemos el talento de Andrés para ser asesor de guiones de películas post-apocalípticas. No, pero totalmente de acuerdo. Creo que nos encontramos con esos escenarios totalmente reales. Hernando, la misma pregunta y quiero que de pronto nos hagas un enfoque o un énfasis en el tema de los emprendimientos, de qué evidenciamos acá. Yo creo que Andrés fue testigo de excepción del tema de las pymes porque es uno de sus principales responsabilidades, pero ¿qué viste tú también en este tema de la pandemia, en esta nueva normalidad? Pues lo mismo que decían Fernando y Andrés, un cambio que no nos soñábamos ni los mejores vendedores de tecnología de que se nos iba a triplicar el pipeline de un día para otro. O sea, una de las experiencias tremendas, uno de los principales bancos colombianos con quien trabajamos cuando nuestra alcaldesa lanzó el simulacro, el reto que tenían era conectar 7.000 empleados del viernes al martes. O sea, lo que aquí hablamos a veces del tema, pero lo que ha implicado esto para todo el mundo, o sea, sí creíamos que teníamos algunas soluciones y algunos alguna vez habíamos usado Skype en esa época, por hacerle aquí un homenaje al doctor Andrés, pero realmente por eso el concepto de aceleración, ¿no? O sea, esto que pensábamos que esa transición del mundo análogo al mundo digital iba a ser mucho más lenta, se aceleró totalmente y pues ese ejemplo de pasar a conectar 7.000 empleados bancarios que manejan información privilegiada, cupos de crédito, relación con clientes. Entonces, desde ahí hasta el señor que vendía los helados y sacó el emprendimiento de los que incubábamos en Inalde y mandó a través de Facebook y al día siguiente yo creo que ya tenía unas ventas, o sea, tuvo un discurso tan encarretador y tan chévere en el tema que todos los que estábamos en un grupo de Facebook en el tema le compramos y pues, eso es un emprendimiento montado con 2 pesos, aprovechando las redes, tocando la fibra de todo el mundo, decirle muchachos, el primero va por cuenta mía, pruébenlo, me ayudan y nos volvimos una serie de seguidores de ellos. Entonces, desde el gran banco hasta el señor que tenía que cambiar su forma de vender los helados, todos. Yo creo que los que vendían la carne que nunca nos imaginábamos o los tomates que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que cerrar los ojos y confiar en que nos los mandaran, no, nos cambió el mundo desde ese fin de semana del simulacro. Y yo creo que ahorita después hilamos mucho con lo que hablamos de exportaciones. Siempre cuando hablábamos de los que hemos tratado de trabajar y convertir a Colombia y al menos Bogotá en un sitio de exportaciones, pues siempre veíamos los grandes problemas de no tener puertos, de no tener infraestructura, de no tener carreteras, de importar la materia prima y tener que subirla a 2.600 metros de altura para después devolverla al puerto. Y ahora resulta que puedes desarrollar software para el principal banco de los Estados Unidos simplemente conectado. Obviamente, desarrollando el talento, desarrollando la industria de conocimiento, pero está cambiando esto a unas velocidades impresionantes y creo que somos unos afortunados los que hemos podido tener un pie en ese mundo análogo y ahora de alguna manera un pie en el mundo digital, porque creo que sigue habiendo muchas enseñanzas de los negocios tradicionales que aplican a este nuevo mundo, ¿no? Las alianzas, ver a un gran banco colombiano aliado con uno de los principales startups, viendo a los bancos apoyar las startups cuando hace unos años no se pensaba que se podía invertir recursos en eso. Entonces, y esto está apenas empezando. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viviendo, Víctor. Bueno, no, y me encanta que ves el vaso más que medio lleno, en sentido de oportunidades. Fernando, ¿cuáles entonces pueden ser los mayores desafíos de la transformación digital para los empresarios en este contexto actual? ¿Crees que se aprovechan las oportunidades que se les brindan? Bueno, es súper interesante, Víctor, porque creo que el primer desafío es que realmente sea un desafío. Y me explico un poco más. La tecnología estaba muy centrada en los últimos, diría que 30 años, desde que las computadoras empezaron a entrar en la vida de las empresas, que empezaron a ver sistemas, que empezó a haber cada vez una presencia mayor de tecnología en los procesos de las compañías, estaba muy centrada típicamente como un hecho tecnológico, ¿no? Como un área de tecnología que implementaba ciertas soluciones de infraestructura, de tecnología, de software, de hardware, lo que implique. Y eso
claramente empezó a cambiar con la transformación digital, llamada así, como decíamos, desde hace unos 10 años más o menos, pero todavía sigue siendo un hecho tecnológico. Entonces, el primer punto creo que es considerar la tecnología como un eje central en la agenda de gestión de una compañía, desde el presidente de la compañía hasta todo su equipo ejecutivo de las distintas áreas, líneas de negocio y responsabilidades. Y eso empieza a verlo más como un ecosistema, donde está aquello de que se habla mucho, ¿no? del client centricity, ¿no? del cliente como centro de gravedad en la toma de decisiones de una organización, pero también todo un ecosistema que hay, están la gente que trabaja en las empresas, están los proveedores, los aliados, está el mercado, la competencia, en fin, toda esa cadena de valor completa. Entonces yo creo que es eso, en resumidas cuentas, el primer desafío. Después, claro, hay muchísimas situaciones que se van presentando y creo que hay una interesante que venimos analizando mucho, que es que la tecnología en las empresas típicamente se veía más como una decisión de la empresa que adoptaba tal o cual plataforma o muchas plataformas o muchas tecnologías, nubes o lo que fuese. Cada vez más esas decisiones las toma el cliente. ¿Por qué? Porque la tecnología, primero, hay una expectativa de los clientes de que todo se parezca a Netflix o a la plataforma que se nos venga a la mente, que todo funcione sencillo, sin manual de instrucción, sin capacitación, con lo cual tiene que ser muy centrado en el diseño, muy intuitivo y sobre todo que logre el objetivo de que el negocio crezca, ¿no? Y para que el negocio crezca tiene que tener muchísimas condiciones que se van dando. Entonces, ahí se empiezan a desprender los desafíos, cada negocio, cada sector tiene sus desafíos, y si a uno de eso le suma que las barreras se van erosionando, entre que una empresa de tal sector ya se empieza a meter en otros sectores, y ejemplos de dragones digitales hay muchísimos, todo eso se vuelve algo muy, muy interesante. Y como si fuese poco, viene Facebook, anuncia el metaverso y empieza a cambiar todo y se empiezan a generar nuevas preguntas, o Microsoft nos tiene acostumbrados todo el tiempo a lanzar ideas nuevas al mercado y bueno, y ahí están las preguntas nuevas de cada día. De acuerdo, Fernando. Y sí, definitivamente allí hay unas perspectivas, un abanico de posibilidades que se abren, que es enorme. Y mencionabas algo de los sectores y le quiero un poco ahí articular la pregunta a Hernando, si es posible hablar de unos sectores que en términos digitales puedan llegar a tener unas mejores perspectivas, y si es así, ¿cuáles son? ¿Cuál es la proyección tras el impacto de una pandemia como la que hemos vivido? Yo casi que dicen que uno nunca debe responder una pregunta con otra pregunta, pero casi que te la devolvería y te diría, dime qué sector no. O sea, sí, digamos, este tema de lo digital, pues esto como dice un amigo español, bueno, que lo conoces bien de los programas anteriores, él decía que esto iba por barrios, ¿no? Inicialmente cuando el mundo era normal y el mundo todavía era análogo, iba pasito a pasito, empezó por el tema de los medios de comunicación, por el famoso Netflix que decía Fernando, por las conferencias, pero ya iba tocando ciertos sectores. ¿Quién se imaginaba comprar un carro 100% por internet? Y muchos de los fabricantes tuvieron su mejor año en ventas sin que nadie hubiera pisado un concesionario. Una empresa tan absolutamente tradicional como Ecopetrol y un negocio más tradicional que el negocio de Ecopetrol, y eso hoy en día una empresa que va camino a ser 100% digital. Las universidades, a veces siempre nos imaginábamos, y hablando con varias de estas universidades que mencionaste, siempre decíamos, hombre, el estudiante siempre va a querer venir, siempre va a querer estar en su alma mater, siempre va a querer tener el contacto con los otros, y de pronto se vieron totalmente abocados a que tenían que dar o sea, lo que pensaban que o no les iba a llegar a una gran universidad de nombre, casi que lo mismo que le pasó al banco en un fin de semana, tuvieron que pasar a dar las clases de todo el mundo. Creo que hasta las velaciones virtuales en las funerarias, o sea, hasta las funerarias les tocó reinventarse, las misas. O sea, definitivamente fue un cambio brutal y creo que todos los sectores y un poco a los que estamos en tecnología nos la pusieron fácil de llegar a preguntarle a un presidente de una compañía, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser Netflix o quieres ser Blockbuster? O sea, digamos que ahí, un poco lo que decía Fernando, que esto ha ido pasando por todas las partes hasta que invadió todo. O sea, pasó de ser una decisión de los de tecnología a que el gerente general, al de marketing, al de experiencia de cliente, o sea, todos estos cargos nuevos que se han creado en el tema. Entonces yo creo que no hay un sector que esté alejado de esto, las panaderías, las lavanderías, o sea, creo que absolutamente todos tienen que entender
y lo que pasa es que no hay fórmulas mágicas, no todo aplica para todo el mundo, pero cada sector trae sus propios retos y aquí es donde vienen los temas de la nube, de la conectividad. También ya es mucho más fácil que tu empresa nazca digital a lo que era hace unos 5 o 10 años que tenías que hacer unas grandes inversiones en servidores, en seguridad, en licenciamientos. Ahora puedes pagar por uso. Muchos de los fabricantes te dejan utilizar y probar la tecnología, que es parte también de lo que nosotros queremos hacer en estos centros de aceleración digital. Sí. Que todo el mundo le pierda el miedo a la tecnología, que se den cuenta que esto no es cuestión de 5 loquitos en el área de IT, sino que definitivamente todos tenemos que entender qué amenazas tenemos y sobre todo qué oportunidades nos trae el mundo digital y cómo las podemos aprovechar. Entonces, la respuesta de sectores, yo creo que todos. Lo que pasa es que hay que entender en tu sector cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, porque no hay fórmulas mágicas ni genéricas para todo el mundo. Y qué roles dentro de las organizaciones, pero definitivamente qué sector no, eso sí ya creo que quedó totalmente resuelto. Andrés, se habla mucho de la nube, pero en ese sentido, ¿qué impacto real tiene en las empresas esta tecnología? Pues Víctor, piensen hoy en la nube como una realidad, ¿sí? O sea, la nube, y en la pandemia pudimos ver cómo la nube permitió que los negocios pudieran tener una continuidad rápidamente. En ese fin de semana, las compañías tuvieron que pasar rápidamente su modelo on-premise, su modelo presencial, a operar desde la nube. Y la nube tiene grandes beneficios. O sea, uno es, te permite democratizar, o sea, nivela. La nube es un nivelador universal porque le permite a la compañía unipersonal o a la compañía más grande del mundo trabajar con la misma tecnología. Te permite ser flexible, te permite ir, si una compañía le comenzó a ir bien, permite escalar rápidamente, si no va tan bien, le permite reducir. La nube permite globalizar, ¿sí? Un producto que tú creas en Colombia, en Bogotá, en una región, tú automáticamente, si es una buena idea, tú lo puedes llevar a donde quieras, inmediatamente. Esto unido a todo el mundo digital. Yo te diría que temas claves de la nube hoy es las compañías empiezan a subirse en la nube, a entenderla. Luego viene un paso de apropiación de cómo realmente yo le saco el mayor provecho, cómo me da esa flexibilidad, cómo le da ese bienestar a los empleados, porque es bien importante aquí, esto es de personas. Y luego lo que es más importante y lo que va a diferenciar es, o sea, el acceso a la nube la tenemos todos. O sea, esa no es una ventaja competitiva. La ventaja competitiva es cuando yo comienzo a generar propiedad intelectual sobre tecnologías de la nube. ¿Cómo creamos esa plataforma de plataformas y cómo creamos ese ecosistema de ecosistemas? Hoy esa mentalidad de crecer solo, de yo compito con todo el mundo, no es hacia donde se ve que sea el círculo virtuoso. Hoy el círculo virtuoso, por ejemplo, con el ecosistema nuestro, hoy no existe un partner de Microsoft que pueda proveer todos nuestros servicios. El valor es cuando se genera ese ecosistema y cada uno pone donde es mejor. Por eso es tan importante ver dónde quiero ser mejor, dónde soy especialista, y hoy la nube te permite a cualquier persona. Estuvimos la semana pasada en Ruta N en Medellín con los emprendedores, y no ha habido un mejor momento en la historia de la humanidad para ser emprendedor que hoy en día. Está todo dado. Entonces, te diría que la nube y la tecnología es ese habilitador, ese nivelador, es quien te permite democratizar, pero algo fundamental en la nube es el manejo de la privacidad, claro, de la ética y la seguridad, y crear una nube diversa e inclusiva que realmente refleje las necesidades de todos los seres humanos. Muy interesante eso que acaba de decir Andrés, porque en esta pandemia que hemos oído hablar tanto de protocolos de bioseguridad, empieza una conversación alrededor de los protocolos de la ética, por ejemplo, de los protocolos de la privacidad, del manejo de los datos, que creo que a muchos empresarios que
están viendo esta transmisión en el día de hoy, pues les inquieta, ¿no? Pero yo quiero ahora ir con una pregunta para Fernando, y es cómo estamos los colombianos justamente en cuanto a conocimientos y acceso a estas oportunidades digitales, pues para sacarles todo el provecho. Es muy interesante, Víctor. Yo, yo vivo hace 5 años en Colombia nuestra compañía opera en más de 20 países, entonces uno empieza también a tener esa perspectiva regional o global y, y siempre se ha visto a Colombia como un país muy estable en su economía, más allá de las economías latinas que siempre tienen su exposición, pero siempre con un sector emprendedor y un sector, digamos, privado muy robusto, con empresas que exportan, con una sociedad y una macroeconomía que da una base interesante y si uno lo ve en el contexto latinoamericano, diría que es digamos, muy interesante para lo que comentaba antes Andrés, ¿no? Que es emprender, es aprovechar estas oportunidades y verlo ahí. Ahora, nosotros en Neoris estamos absolutamente entusiasmados con la potencia que hay a nivel de talento en Colombia, porque se dan muchas situaciones que son muy favorables y que me parece dan una capacidad de sentar un propósito desde las organizaciones, y eso es algo que con Andrés lo hemos conversado y compartido desde el punto de vista de las compañías y de las personas para poder generar país, ¿no? Para poder aprovechar esas oportunidades, para incentivar mucho más a los chicos que puedan estudiar. Hoy día estamos trabajando, de hecho, con Microsoft y con el SENA en algunos programas que buscan abrirle los ojos, por decirlo de una forma, a esos jóvenes que hoy están por los 20 años y que están viendo para dónde va el futuro. Y, y hay algo interesante en esto, que creo que también es para mí de lo más potente que hay hoy en tecnología, es que los chicos aspiran y quieren estar en ese mundo. O sea, no es solamente un mundo de oportunidades laborales interesantes o porque pueden ganar tal o cual dinero, sino es porque realmente es lo que la juventud está viendo, ¿no? Entonces, quieren estar en esa foto, quieren estar en la foto de la tecnología, de la disrupción, de los que generan cambios y de los que hacen que esos cambios pasen en la realidad. Entonces, yo creo ahí que la oportunidad es absolutamente grande, no solo en términos económicos para las empresas o los emprendimientos, sino también para las personas. Hay una chance de cambiar generaciones. Y eso es algo que las empresas que estamos en este ecosistema realmente nos impulsa y nos entusiasma porque me parece que la marca que uno puede dejar es una marca de verdad profunda y que cambie el país. Me encantó esa frase. Hay una oportunidad para cambiar generaciones. De eso se trata esto, de ver cómo se va dejando una impronta y cómo las tecnologías nos pueden ayudar para esto. Andrés, ¿cuáles han sido los mayores cambios en Microsoft para adaptarse a la transformación? Bueno, eso ha sido un viaje que comenzó hace, así súper puntual, hace 7 años y medio con Satya Nadella, Sí, cuando claro. cambiamos de presidente de Steve Ballmer a Satya Nadella, vivimos un cambio impresionante y muy conectados y muy inspirados por un propósito superior. O sea, cuando uno mira la misión y la visión de Microsoft de empoderar a cada persona y a cada compañía en el mundo para poder hacer más, y cuando vemos como una compañía de este tamaño, más de 150.000 empleados, da un giro impresionante y cuando nos ponen ese propósito de tan grande y nos dicen vamos a ser líderes en la nube cuando no éramos líderes en la nube. Y ha sido todo un cambio que comienza con el mindset, empieza con un cambio cultural, con un cambio de poner al cliente en el centro. Y vieron unos cambios impresionantes. Microsoft era bastante cerrado en sus productos. Para trabajar un Office tenía que ser sobre Windows y comenzamos a ver unos cambios de hoy Microsoft lo que busca es que el cliente utilice lo que más le gusta, con lo que más cómodo se siente y nosotros hoy pasamos de competir a competir, o sea, cooperamos y competimos y hoy trabajamos con casi todas las compañías de software del mundo, con SAP, con Oracle, con Interoperabilidad. interoperabilidad total sobre nuestra plataforma para Claro. construir esa
plataformas de plataformas, pero cambia mucho en tú cómo cambias el mindset de cada empleado, pero luego no es suficiente con ese mindset y con esa intensidad tecnológica, sino que luego cómo permeamos el ecosistema, que son miles y miles de socios de negocios en el mundo, para luego poder llegar a todos esos clientes desde una persona, desde un emprendedor hasta estas grandes compañías. Entonces, lo que nos ha dado la diferencia es respetar nuestro pasado, porque Microsoft lo que hizo fue respetar su pasado, respetar toda esa creación de software, toda esa compañía que se ha generado en valores, y luego irnos a la nube. Y todo ese cambio, toda esa experiencia y todo ese viaje es lo que hoy traemos a las compañías y nos llevó a ser hoy la compañía más grande de cloud en el mundo. Hace 7 años no lo éramos. Y ahí tenemos grandes competidores espectaculares. Y hoy esa experiencia de no estar en la nube, sino de aprender a cómo llevar el portafolio de productos, las operaciones, el talento, es lo que todos los días nuestra gente con nuestros partners acompañamos a las compañías o a las nativas digitales en ese viaje a la nube, o a las que no son nativas digitales en cómo ese mundo híbrido en el que estamos hoy, cómo le puede sacar la mayor ventaja. Muy bien, de acuerdo. Hernando, en el 2022, desde tu experiencia, ¿qué oportunidades crees que habrá para Colombia en este mundo digital y cuáles serían tus recomendaciones para aprovecharlas? Víctor, yo como te decía, y un optimista total y convencido, yo creo que en esta industria de exportación del conocimiento y aquí donde reconocemos grandes operadores que ya han escogido a Colombia como su centro y generando 20.000 o 25.000 empleos en la industria de los BPO y los contact center, en el desarrollo y mantenimiento de software, grandes emprendedores digitales, o sea, hoy el primer banco digital de los primeros del mundo fue creado por un colombiano. Los mismos bancos tradicionales se están digitalizando, medios de comunicación como El Tiempo, con quien teníamos algunas discusiones hace un tiempo si esto iba a llegar o no y si el papel duraba, hoy en día no le hace falta nada en lo digital para ser como los líderes. Entonces yo creo que es un mundo apasionante, o sea, difícil tener la bola de cristal también, como dice un gran amigo que le daría el premio Nobel al que diga qué va a ser el blockchain en la banca dentro de 3 años, o quién se atrevería a calcular la evolución del IoT o de la realidad aumentada, la realidad virtual o el próximo gran hit. Yo creo que hay que estar con las oportunidades abiertas, creo que los colombianos debemos perder el miedo a innovar. O sea, creo que las grandes corporaciones que eran más como seguidoras y como esperar a nivel mundial qué cosas están funcionando para tratar de aterrizarlas y platanizarlas, creo que cada vez más se han dado cuenta que dentro de tu misma organización pueden hacer el nuevo Uber o el nuevo Netflix. Entonces, oportunidades todas, importante desde la academia, desde la empresa, desde los fabricantes, como que ayudemos a aglutinar ese tipo de esfuerzos, a la gente capacitarse, formarse, o sea, todo lo que yo creo que realmente lo que se invierta en aprender de nuevas tecnologías, de herramientas, inglés, yo creo que lo que nos decían siempre que inglés iba a ser una profesión, hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy Uber está buscando más de 2.000 empleados con sueldos de más de $100.000 al año y puedes trabajar desde MeToo, desde que demuestren tener, pues obviamente, la capacidad que hayan en el tema. Entonces, es algo que está cambiando a un ritmo impresionante. Creo que hay muchas piezas de ese rompecabezas, pero hay que irlas hilando de manera ordenada para, como decía también un gran maestro en esto, pasar de la iniciativa a la acabativa, o sea, no tener muchas ideas desordenadas, sino unas pocas, pero esas pocas llevarlas a cabo. Por ejemplo, ahora que decíamos de convertir a Colombia en un gran hub de exportación de servicios, hay un gran banco en los Estados Unidos que cuando le contamos lo que queremos hacer y el potencial que tiene el país, nos pide para un piloto 200 empleados, para un piloto. Nos dice, y si me demuestran que lo saben hacer bien, tengo una necesidad de 3.000 personas. Es que cambió todo, o sea, todos los clientes tienen que cambiar todo, tienen que cambiar los canales, tienen que cambiar la data, tienen que llevar la tecnología a la nube, tienen que tener todos los temas de seguridad. O sea, hay tanto por hacer. También el mismo banco que te conté que tuvo que migrar las 7.000 personas en un fin de semana, el backlog que tienen hoy en su departamento de sistemas es de 5 años. O sea, si pararan hoy, los cambios que implica el área de sistemas es de 5 años, ¿no? Entonces, tienes que empezar a mirar y por dónde aprovechar esas oportunidades. Claro, claro.
Fernando, la misma pregunta. En el 2022, ¿qué oportunidades va a haber en Colombia, en este entorno digital? ¿Cuáles son esas recomendaciones que le harías a los empresarios en nuestro país? Yo creo que hay un punto importante, es que las oportunidades trascienden Colombia y son oportunidades globales. Cada vez más las empresas empiezan a tomar referentes globales. Antes era más difícil porque uno analizaba contextos de mercado y había muchas variables, muchos elementos que tenían que ver con la localidad, ¿no? Creo que esas fronteras de alguna manera en lo digital también se van erosionando, con lo cual lo primero diría que es tener apertura, ¿no? O sea, empezar a ver cómo se está comportando las mejores empresas, las que mejor performan a nivel mundial, y poder salir de la caja, poder salir digamos, de lo que conocíamos. Hay un proceso muy complejo, pero muy importante a nivel de cultura, que es aprender, desaprender y volver a aprender todo el tiempo. Y son ciclos que se tienen que ir repitiendo, no porque haya una postura apocalíptica de que todo va a terminar, si uno no cambia, se termina mañana, pero sí porque hay, desde lo positivo diría, oportunidades inmensas que seguramente cuanto más se toman esas oportunidades, más generan cambios que ahí sí pueden ser desafiantes para la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, yo sé que hay mucha preocupación, mucha incertidumbre a nivel político de qué va a pasar, de qué escenarios se pueden dar, y es importante, pero me parece que toda esta explosión es tan fuerte que trasciende inclusive muchos de los escenarios políticos y macroeconómicos. Obviamente afectan, pero creo que la oportunidad es aún tan grande como para generar una onda expansiva que genere oportunidad muy fuerte. Y lo que decía Andrés, incentivar mucho también ese espíritu emprendedor. No solo emprendedor Sí. en los emprendimientos, en los startups, sino también en las empresas. Yo siempre ahí con el equipo hablo de esto, ¿no? O sea, incentivar cómo hacemos mejor las cosas, cómo salimos del estándar, cómo, digamos, generamos metas que inclusive ni siquiera nos hubiésemos atrevido a soñar hace un tiempo atrás. Y creo que eso es un factor que si el colombiano con su espíritu emprendedor, con su energía, que la tienen, lo puede llevar a cabo, me parece que Colombia puede ser sin dudas uno de esos ejemplos, que ya hay varios, de transformación digital, de evolución y de aceleración de todo este mundo. Sí, una especie de Startup Nation. Algo Ojalá, así, algo ojalá, así. Fernando. Y el espíritu está, entonces yo creo que se puede hacer. Sí, Sí. de acuerdo. Andrés, lo mismo, 2022, oportunidades para Colombia, para los colombianos, para los empresarios que están viendo ahora esta transmisión y dicen, pero yo cómo juego ahí. Esta es una oportunidad única, ¿sí? Sí, Y es esa oportunidad de hacer país, ¿sí? Es esa oportunidad de cambiar vidas. Quienes estamos en tecnología hoy, más allá de ser proveedores tecnológicos de las compañías, tenemos la oportunidad de ser aliados en ese viaje. Hoy, y lo mencionaba ahorita Fernando, también Hernando, por ejemplo, con el Sena Víctor estamos haciendo un piloto supremamente bonito donde tenemos a 1.500 aprendices que normalmente van a las compañías a hacer temas de back office. Lo que estamos haciendo es seleccionando el mejor talento de estos jóvenes, los pasamos por unos retos tecnológicos, los entrenamos y los capacitamos. Y hoy ya tenemos más de 400 aprendices en áreas de tecnología de las compañías. Y hoy ya tenemos a esos primeros aprendices que pasan a su primer empleo, ¿sí? Y es tener esa oportunidad de darle a los jóvenes oportunidades de empleos calificados, de generación de valor. Es cambiar generaciones. Y lo más bonito es que se puede hacer desde cualquier región. Yo lo que les digo hoy es, la tecnología está, o sea, está, allí está. Es ese mindset, es pensar en grande. Por ejemplo, nosotros, el partner del año pasado en Microsoft es una compañía que se llama Sigo, que todos conocemos, y Sigo antes de la pandemia era capaz de llevar 200 clientes a la nube mensuales con todo su portafolio. Hoy, después de pandemia, tiene la capacidad de llevar más de 20.000 clientes mensuales a la nube, de poderse reinventar.
Y hoy nosotros tenemos un propósito como Microsoft Colombia con nuestro gerente general, con Jaime Galvis, de poder entrenar a más de 5 millones de colombianos, de poder generar más de 350.000 empleos calificados en todo nuestro ecosistema y en el país. Y es una oportunidad de oro. Nunca había habido tantas aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión para fomentar el empleo y también la oportunidad de todas las compañías de volverse a reimaginar, reinventar y transformarse. Para mí, siempre lo hemos visto en la historia de la humanidad, después de guerras, después de situaciones muy difíciles, son los periodos de mayor innovación en el mundo. Entonces, lo que se nos viene ahora es espectacular, pero tenemos un rol fundamental en inspirar a esos jóvenes y en inspirar a las personas en tener esas capacidades y esas habilidades digitales. No es solo para los de tecnología, no existe un rol que no necesite tener hoy habilidades digitales. Muy importante eso, porque creo que lo que nos ha dicho Andrés en esta última respuesta me da para hacerles una pregunta a Fernando y a Hernando. Empecemos con Fernando, que es alrededor del talento. Hablamos en Colombia de que tenemos una brecha muy grande en cuanto al talento que se necesita en competencias de IT en los próximos años. Hay un déficit. Y en esa medida, Fernando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo el tema del talento, primero ese talento especializado le puede servir a los empresarios? Pero Andrés tocaba un tema que me parece clave, que es que en general casi todos los roles van a tener que desarrollar unas competencias digitales importantes. Entonces, quiero que tanto con Fernando, con Hernando, hablemos un poco, reflexionemos un poco sobre esto. Empecemos contigo, Fernando. Víctor, yo creo que es súper valioso ese punto porque lo primero que tenemos que entender es que la tecnología no es para tecnólogos, la tecnología es para todas las personas que diría que habitamos en este planeta hoy día, ¿no? O al menos en las sociedades más desarrolladas económicamente o más urbanizadas. Entonces, lo primero es eso, nadie está ajeno a este fenómeno. Eso llama a estudiar, a aprender, a estar muy atento, muy alerta, a entender que hay fenómenos como la robotización que tiende, y eso es innegable, tiende a reemplazar empleos como los que conocíamos tradicionalmente, pero también, y hay estudios muy interesantes al respecto que hablan de que más del 50% de los empleos que van a existir en los, digamos, de aquí a los próximos 10 años, al 2030, hoy todavía no existen. O sea, son carreras, son actividades que hoy no existen porque, claro, la configuración de la interacción humana hoy requiere, no sé, alguien que ejecute una tarea que va a ser reemplazada, pero va a generar otro nuevo espacio. Y ese es un poco también, tú antes hablabas de la ética y de los dilemas, seguramente parte de esas ecuaciones que son las discusiones de fondo que tiene la tecnología. Entonces, yo lo que veo aquí en este escenario, Víctor, es primero entender que todos somos parte de esto. Eso es lo primero. Ahora, dicho eso, a nivel país y a nivel exportación, yo veo todo el tiempo, de hecho, hoy en la mañana recibí una noticia de otra compañía de origen mexicano, veo compañías argentinas, compañías brasileras, compañías estadounidenses, europeas y obviamente colombianas, continuamente generando centros de conocimiento en Colombia. Y ahí están las oportunidades y ahí es donde empieza a aparecer la brecha digital, ¿no? O sea, qué capacidad real tiene el país o la sociedad del país para abastecer toda esa oportunidad. Y me parece que ahí hay otro desafío gigante que invita a la colaboración tanto del sector privado como del sector público y de la academia para pensar un poco más en equipo, ¿no? Para cooperar dentro de ese desafío, porque si esa ecuación se resuelve de manera favorable, no tengo ninguna duda que Colombia en esos siguientes 10 años de tanto cambio que estábamos hablando, de esa aceleración, va a poder tomar muchísimas más oportunidades y generar ventajas competitivas que creen país, que creen prosperidad para el país y que a las personas, a quienes habitamos este suelo, nos pueda también dar una proyección no solo local, sino regional y global. Entonces, me parece que estamos todos en esta jugada. No hay que esperar, sugiero que no hay que esperar que alguien más lo resuelva. Cada una de las personas, desde la responsabilidad que tenemos, sea porque podemos estudiar y capacitarnos, o porque podemos tomar decisiones y darle oportunidades a más colombianos, o porque podemos conducir y generar programas a nivel nacional,
somos quienes tenemos que tomar esa aposta. Bueno, con esa respuesta se notan los 5 años de Fernando viviendo acá, los sentimos de los nuestros. Muchas gracias, Fernando. Ya tengo 3 renovaciones de cédula de extranjería, así que ya me puedo considerar casi nacional. Sí. Sí. Muy bien. Hernando, tu perspectiva con respecto al tema del talento. Me la pones muy difícil contestar después de Fernando y de Andrés, digamos, con experiencia, pero no, creo que las oportunidades son todas, es decir, creo que es un tema de un esfuerzo colectivo y de crear un ecosistema. Cuando hoy uno, del que siempre lo digo, tenemos un colombiano que es Premio Mundial de Ingeniería de Software, que es un gran orgullo que tenemos, con quien yo empecé a maletear estas industrias hace unos 20 años, y en esa época exportábamos de Medellín a Bogotá, o sea, esas eran las primeras exportaciones cuando uno no se imaginaba eso. Entonces, es todo un ecosistema, Víctor, es que la gente se lo crea, o sea, que desde los colegios empiece la gente a tener la formación que ya desafortunadamente las carreras no son el derecho, la administración de empresas, la contabilidad, que igual seguirá habiendo oportunidades, pero definitivamente cambiar ese chip y que esto no es un tema del imperialismo y que estamos creando esclavos digitales, sino que realmente tenemos unas oportunidades enormes en eso. Entonces, hablábamos ahorita del SENA, es decir, antes todos veíamos de alguna manera que esa gente que nos ponía el SENA era casi como que un impuesto y mándeme ese chino a ver qué lo ponemos a hacer. Hoy en día todo el mundo está necesitando gente digital y entonces este programa de Microsoft con el SENA creo que es algo de ejemplo a nivel mundial de cómo la famosa pertinencia. Creo que con Microsoft también hemos tenido la oportunidad, pues son los dueños de LinkedIn, que es el que sabe exactamente qué talento está contratando el mundo, dónde. Entonces, por ejemplo, sentarse con la Secretaría de Educación de Bogotá, como lo hemos hecho, y entender cuál es esa pertinencia, o sea, qué está pidiendo el mundo y que alguien como Microsoft pueda decir, mire, en Colombia estamos formando gente en estas tecnologías que son del futuro. Entonces es todo un gana-gana entre los colegios, las universidades, los centros de formación tecnológicos, los fabricantes de tecnología, los mismos colombianos que están en posiciones en las multinacionales, decir, oiga, en vez de llevarse estos centros de desarrollo a la India en el tema de offshore, que también está aprobado y es bueno, démosle la oportunidad a Colombia en los temas de nearshore porque tenemos una ventaja, porque somos competitivos, porque la gente es muy pila, porque el gringo que viene aquí a conocer el tema se enamora del país y de la capacidad de la gente. Entonces es todo un trabajo, esto no nace por germinación espontánea, se han venido haciendo apuestas, el MINTIC y el famoso tema de programación, de formación de los 100.000 programadores, el SENA, Impulsa, las secretarías de educación, es todo un trabajo entre todos, pero creo que si nos ponemos ese propósito común de que Colombia siga siendo un hub de exportación de servicios, lo vamos a lograr. El mercado está ahí, es decir, el mercado lo está necesitando, requiere gente con capacidad, con ganas, con talento, bilingüe, que conozca las nuevas tecnologías. O sea, esto no es soplar y hacer botellas y que un día decidimos que vamos a ser los exportadores de software, no, yo creo que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que sembrar en ese propósito, pero creo que es algo que nos puede unir como país, como industria, y ya pues nos quedamos atrás en las 3 revoluciones industriales anteriores. En esta cuarta, como decía también este Premio Mundial de Ingeniería de Software, en el trópico no nacemos con succionador de neuronas. O sea, aquí tenemos la misma capacidad mental que un japonés, sí, claro, que un inglés, que un alemán, con la diferencia de que aquí la resiliencia nos obliga a ser mucho más recursivos, creativos, la capacidad de trabajo es mayor. Entonces, puestos en la economía del conocimiento, si hacemos lo que tenemos que hacer, Colombia está en capacidad de jugar de igual a igual con los mejores del mundo y ya lo hemos podido demostrar. Esto no es que 3 locos amanecimos hoy lunes 8 de noviembre a ver qué nos inventamos, no, es un tema que está aprobado, que existe, que no es gratis, que hay que trabajarlo, que hay que invertir, la gente tiene que formarse, tiene que creer, las universidades tienen que cambiar sus pensum, las empresas tienen que abrirse el tema, nadie nace aprendido. Entonces, si yo aprendo a desarrollar una de las aplicaciones nuevas de Microsoft en Colombia, porque un banco creyó en nosotros, esa experiencia que tenemos de ese emprendimiento lo podemos multiplicar en 166 países, porque ya demostramos que esa tecnología se puede hacer y creamos un centro de excelencia en Colombia en esas tecnologías. Entonces, son cosas muy rápidas, no es como hace 20 años que si querías poner una planta de carros en Colombia, pues era un camello, una inversión enorme, tenías que tener las medidas proteccionistas para que no... Sí. Hoy en día no hay barreras, o sea, no hay barreras, es creértelo y hacer los pasos y pasar de la iniciativa a la acabativa, o sea, es ponernos foco y adelante.
De acuerdo, de acuerdo. Y no lo dijo de esta manera, Hernando, pero habló de una palabra que creo que es clave y que los empresarios en Colombia, o quienes hemos hecho empresa en Colombia, lo tenemos muy claro, el atributo de la recursividad. Y muchas veces la recursividad a veces es desde la precariedad, valga decirlo con total honestidad. Y yo quería preguntarle, y esta también es una pregunta transversal para los tres, pero quiero empezar con Andrés, con el foco un poco de pymes, y es cómo ha evolucionado el empresario colombiano con respecto a sí, necesitamos tecnologías para transformar nuestro negocio, porque a veces como que este era un discurso como el señor de sistemas verá qué es lo que necesitamos, eh, pero cómo hoy el empresario está viendo definitivamente esto es fundamental o de pronto estoy siendo optimista y todavía hay una gran resistencia, Andrés. No, yo lo que te digo, Víctor, nosotros nos sentamos todos los días con pymes, o sea, las pymes son más del 90% del tejido empresarial en Colombia. Las pymes son más de 16 millones de empleos, son el 35% del PIB, son las que más ha tocado esta pandemia porque son las que el flujo de caja son las que más sufren porque tienen flujos de caja que es más sensible, ¿sí? Es las que son más, es el termómetro nuestro de cuando sube el dólar, las pymes sufren, o sea, las pymes son el termómetro de todo, del empleo, del bienestar de las personas. Yo veo a los empresarios, Víctor, en un mindset espectacular. Yo los veo supremamente abiertos al cambio, yo los veo curiosos. Fue un cimbronazo para muchos que ya estaban listos, pues han podido salir mucho más rápido, pero esto es un nuevo comienzo, ¿sí? Y es un nuevo comienzo para crear empresas inclusivas. El rol de la mujer es clave en toda esta recuperación económica. Ver a madres, cabezas de familia que siendo digitales pueden trabajar desde sus casas y cuidar a sus hijos. Entonces, yo lo que te diría es, la inclusión de las regiones ha sido algo espectacular. Ya esa fuga de talento a las ciudades principales, pues se está frenando un poco. Hoy vemos una cantidad de personas que en la pandemia volvieron a sus regiones, volvieron a sus casas, y eso lo que va a hacer es que el país crezca de una forma mucho más uniforme, homogénea, con las mismas oportunidades para el país, para que el desarrollo no se centre en estas ciudades, sino pues, yo que soy de Cali, pues yo puedo volver a Cali, ¿sí? Y trabajar desde Cali sin ningún problema y estar con mi familia. Entonces, yo creo que esto fue un llamado, Víctor, a volvernos a inventar y hacerlo muy bien. También todo lo que hemos vivido en el país, toda esa muestra, ese descontento que mostramos los colombianos hace poco, toca escuchar a los jóvenes y creo que esto es un gran momento para en ese desarrollo ser inclusivos, diversos y lo que les decía ahora, e insisto, en la nube ahora, cuidar la privacidad. La privacidad es un derecho fundamental y la seguridad. Si todo el tema de ciberseguridad es fundamental para realmente poder crecer y van a ver ahora... Y sembrar confianza, mundo, ¿no? confianza, Sí. eso es un tema, Víctor, de esa es la moneda. confianza, esa es la moneda. Sí. La moneda es la confianza. Ese punto es clave, Víctor. Claro. Bueno, la misma pregunta para nuestro amigo colombo-argentino, Fernando, con respecto a cómo ves cómo sientes a los empresarios colombianos frente a la adopción de este tipo de tecnologías. Perfecto. Yo sabes que siempre trato de decir argentino-colombiano, pero suena mucho mejor colombo-argentino, así que no puedo cambiarlo. A ver, yo creo que ahí hay un desafío importante que es no olvidar lo que a la fuerza aprendimos. Y yo veo que en este punto, exactamente en este punto, en el que ya no le tenemos respeto, pero ya no tanto miedo a toda la situación del COVID-19.
donde ya empieza a volver el trancón en Bogotá, ya es como el del 2019, donde las actividades empiezan a tener cada vez un flujo más parecido al pre-pandemia. Ahí hay un desafío clave, que es no olvidarnos lo que aprendimos. Y te pongo un ejemplo y tomando de lo que comentaba Andrés antes. Nosotros en la compañía tenemos más de 300 personas, tenemos una sola oficina en Bogotá, pero el 40% de nuestra gente no trabaja en Bogotá. Y obviamente eso tiene mucho que ver con tener acceso al talento hoy día en más de 20 ciudades por todo el país y que obviamente eso trasciende la barrera de la limitación que antes teníamos de todos pelear por el mismo talento que estaba cerca de la oficina, ¿no? Bueno, cerca dentro de lo que es Bogotá, pero dentro de Bogotá. Entonces, ahí es donde empiezan a haber cambios de reglas, que es muy importante no olvidarnos de esos aprendizajes y de tomar justamente las cosas buenas que nos va dejando la experiencia. A veces las experiencias vienen por cosas duras, como una pandemia, pero estoy absolutamente convencido, creo que todos podemos coincidir en eso, que nos ha dejado lecciones aprendidas de muchísimo valor, que creo que hacen, de hecho, paradójicamente hacen parte de esa piedra fundamental del camino al futuro, ¿no? A lo que viene. Entonces, yo creo que ese es un desafío importante y diría que el otro punto es fluir, ¿no? Es perderle un poquito al miedo a las cosas que estaban en nuestro mindset, en nuestros prejuicios y entender que este mundo se juega con mucha más apertura. En el agilismo, por ejemplo, se habla mucho de esto de fail fast, ¿no? Sí. Es bueno equivocarse rápido, y uno ahí vienen las imágenes de todos los héroes, ¿no? De las grandes compañías que lo han hecho y el camino está ahí, ¿no? Pero bueno, creo que hay un desafío cultural como trasfondo de todo esto que estamos hablando y bueno, creo que es parte de la ecuación del futuro. Pero creo que mencionaste algo clave, Fernando, y es que hay unas referencias. Hay quienes han trazado un camino y eso pues puede ayudar mucho a empresarios que hoy están viendo esta transmisión, seguir algunas buenas prácticas, algunos ejemplos que pueden ayudar a iluminar, y evidentemente de la compañía de Microsoft y de Neoris pueden llegar a ese tipo de casos de referencia. Hernando, la misma pregunta. Y contigo pues tenemos la ventaja de una experiencia muy grande en distintos sectores, en el sector financiero, en el sector de tecnología, pero sí, ¿cómo estás viendo esto, esta pregunta que les he hecho también a Fernando y Andrés? Sigo sentando mi enérgica protesta que siempre me dejas de tercero y ya no tengo qué carajos responder. O sea, ya después de estos dos señores, ¿qué me invento? O sea, en el tema. No, mentiras, Víctor. Creo que un ejemplo notorio, y lo pensaba ahorita mientras decía, y bueno, ¿qué me dejaron para contestar? En INALDE, ahorita cuando leías la hoja de vida y un poco la experiencia, uno de mis grandes honores de la vida ha sido participar en la Escuela de Negocios, en el MBA, ayudándole a la gente a hacer negocios. O sea, cuando creamos hace más de 25 años con don Fabio Novoa, profesor emérito, algo que se llamó Naves, que eran las nuevas aventuras empresariales. Entonces, en esa época, cuando nadie hablaba de emprendimiento, nadie hablaba de startups, eran los grandes vicepresidentes de las multinacionales y los presidentes de las compañías que iban a tomar su MBA, más como por cumplir ese gran requisito académico. Y Fabio dijo, venga, hoy en día usted es vicepresidente, pero viene el emprendimiento, hay que saber crear compañía, hay que generar empleo, y empezamos con ese bichito de ayudarle a la gente cómo crear empresa, cómo se forma una empresa, cómo se consigue el capital, cómo se hace un estudio de mercado, o sea, realmente cómo se veía el tema. En esa época, hace 20 años, yo creo que el 3 o el 4% de las iniciativas tenían que ver con temas tecnológicos, ni siquiera se contemplaba lo digital. Y hoy en día, en los programas nuevos, creo que el 97% de las iniciativas tienen que ver con el tema digital. O sea, ya no hay nada, creo que no hay un solo proyecto que no implique tenerlo digital y tener ese tema. O sea, creo que ese mundo, esa frontera no va a existir, es decir, en muy poco, en 2 o en 3 años ya no va a existir esa frontera entre lo análogo y lo digital. O sea, ya las empresas o serán digitales o no serán. Entonces, yo creo que ahí es donde siguen estando las oportunidades, creérnoslo. Un poco lo que decía Fernando en el tema de 20 emprendimientos sale uno bueno, pero ¿por qué nos vamos a perder la oportunidad de haber hecho ese bueno?
Hoy en día es mucho más fácil, o sea, como te digo, no hay que comprar los grandes servidores, las grandes licencias de software en el tema. La semana pasada me actualizaba con este colombiano ejemplar que te cuento, Premio Mundial de Ingeniería de Software, Sí. y su nuevo modelo de exportación a los Estados Unidos. No tuvieron que pisar Estados Unidos, entre otras porque no se podía con la pandemia. El 97% de las ventas de esas compañías son a Estados Unidos y todas se hicieron desde acá. O sea, es decir, con marketing digital, sabiendo en qué portales debían anunciar, cuáles eran los mensajes de fondo que debían tener, el talento de la gente, pero obviamente teniendo la gente formada, capacitada. Entonces, sin haber pisado siquiera Estados Unidos, están vendiendo el 90% de los desarrollos en ese mercado. Entonces, eso es lo que nos permite entender que el mundo cambió totalmente y que es lo que decimos siempre, esto es un tsunami, ¿no? O sea, tú puedes escoger cuando viene el tsunami o estás en la punta de la ola y te salvas o te quedas abajo a esperar a que te lleve. Entonces yo creo que ese es un poco el mensaje al empresario colombiano bueno, cómo reta su negocio, cómo trata de aprovechar las oportunidades, cómo entiende que el mercado ya es global en el tema, cómo realmente lo que decía Andrés, o sea, antes era un sueño pensar que Microsoft podía decirle, venga, pruebe conmigo, le pongo la nube a disposición, le doy fondos, lo ayudo a formarse, o venga y haga este programa en el SENA, o haga este programa con la Secretaría de Desarrollo en Bogotá, o formemos en un alcalde que quiera hacer algo en una ciudad, formemos algo que sea pertinente y que el mundo nos lo pueda comprar y que podamos exportar, no sé, volvemos al tema, una fábrica de software desde Mitú, ¿por qué no? ¿Qué nos faltaría? Entonces, pues hay que creérselo, hay que soñar y hay que ir por ello. Fernando siempre lo dice, hay que hacer que las cosas pasen, o sea, nada pasa porque sí. O sea, no es que hoy nos levantamos y dijimos vamos a exportar software y ya mañana tenemos fila, no, pues hay que prepararnos, hay que formar la gente, hay que conseguir los mercados, pero pues se puede lograr y yo creo que hoy en día hay ejemplos muy grandes de que los colombianos podemos hacer las cosas bien, podemos hacer las cosas de clase mundial, podemos, lo que perdimos de esas 3 revoluciones industriales hoy en día lo podemos, hay un atajo muy fuerte, digo ya, lo que no invertimos en puertos o no invertimos en carreteras ya no hay, pues obviamente habrá que seguirlo haciendo en muchas industrias, pero en la industria del conocimiento estamos para arrancar en la carrera de igual a igual con cualquier otro, ¿no? Sí. Bueno, como en los foros del tiempo portafolio escuchamos a nuestros panelistas, la siguiente pregunta, la respuesta empieza con Hernando. Porque nos diste una puntada que yo quisiera explorar rápidamente con los tres. Y es que Hernando mencionó lo de lo público. La transformación digital de lo público también va a incidir en la transformación digital de lo privado. ¿Lo ven ustedes a un Estado desde lo municipal, lo departamental, el orden nacional, que si se transforma va a ayudar a ser garante de esta transformación digital, de estas oportunidades para el sector privado, Hernando? Fundamental, Víctor, fundamental. Acabas de poner un dedo en la llaga total. Es decir, los gobiernos en esto siempre serán un gran facilitador o un gran obstáculo. Y definitivamente yo veo que el gobierno, pues desde las épocas del MINTIC, cuando empezamos con aquella agenda de conectividad y con todo este tema hace mucho tiempo, creo que se han venido dando cambios, creo que hay, o sea, creo claramente y lo he encontrado en entidades como Impulsa, como ProColombia, como Bancoldex, el mismo Víctor Muñoz, que sabes que es un afiebrado total de estos temas desde la presidencia. Entonces, si el gobierno no cambia sus procedimientos, no genera la transparencia, no genera la conectividad, no hace que todos los trámites sean digitales, pues difícilmente va a haber esa simbiosis y esa sinergia que se necesita entre lo público y privado. Aquí tiene que haber una colaboración de juegos entre el gobierno, entre las multinacionales, entre las compañías locales, las universidades, los gobiernos locales. Esto es una apuesta de todos. Y ahí es donde viene el famoso cuento de la diferencia entre un colombiano y un japonés, y es que en capacidad individual tenemos las mismas capacidades, pero en lo colectivo 2 japoneses hacen mucho más que los colombianos siempre nos vamos por un lado diferente. Entonces, el gobierno en esto es un articulador, un facilitador. Cuando hemos ido a tocar las puertas y contarles en nuestro sueño con Fernando y ahora con Andrés de montar un gran centro de aceleración digital en Colombia, hemos encontrado mucha receptividad del gobierno. Uno de nuestros principales clientes hoy en día es del sector público y
todo lo que hacemos ahí en fábricas de software nos sirve porque, como te digo, si yo le voy a ir a vender algo en Costa Rica o algo en Estados Unidos, yo tengo que mostrar experiencia en mi mercado local. O sea, si yo le quiero vender a una gran telco en Costa Rica, tengo que haber podido trabajar con la gran telco de Colombia, habiendo hecho esos desarrollos y teniendo el tema. Entonces, creo que definitivamente sí es un tema de proyecto colectivo de país y todos echando para el mismo lado. O sea, ya claramente esos ingresos petroleros siempre no sabemos si nos van a durar 10 años, 15, creo que más de 20 no, con lo cual creo que es el momento de pensar en eso y el gobierno siempre será un facilitador con los incentivos tributarios, con las ayudas, con las misiones comerciales. Y la verdad hemos recibido, como te digo, tal cual, Impulsa, ProColombia, Sí. Bancolde, en la presidencia de la República, puertas abiertas a todo lo que tenga que ver con el tema de decir, oiga, queremos invertir en Sí. Colombia, queremos generar industrias de conocimiento y el gobierno siempre nos ha dicho cómo le ayudo. Incluso Bogotá, a nivel de gobierno, Bogotá, con un gran centro de desarrollo que quieren hacer, muy pendiente, la gente muy abierta, como que le pierde uno ese miedo a acercarse a lo público, porque cada uno está, sabemos que si no sumamos todos, no vamos a salir adelante como país. De acuerdo. Andrés, ¿cómo ves también ese tema de lo público en su transformación digital para facilitar la transformación digital del sector privado? No, Víctor, o sea, es necesario, es un matrimonio que tiene que darse entre lo público y lo privado, si no, no hay forma que sea eficiente y que el país sea competitivo. En la pandemia vimos, y fue una foto, cuando los niños se tuvieron que ir a la virtualidad, pues ahí nos dimos cuenta de quienes tenían el acceso, podían comprar computadores, quienes podían tener buen internet, podían estudiar. Y los que no podían tener esos beneficios no lo pudieron hacer. Entonces, con el gobierno y con el país tenemos que trabajar de la mano para seguir dando el acceso a conectividad, el acceso a dispositivos, porque realmente, como les dije, la tecnología es un nivelador universal, ¿sí? Pero para que eso pase tiene que haber el acceso. Definitivamente juntos somos más fuertes. Yo veo una voluntad altísima y muy buena por parte de la presidencia en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. La transformación del Estado es fundamental para el bienestar de los ciudadanos, o sea, que realmente los ciudadanos podamos tener calidad de vida en los trámites, que uno no sea el mensajero del Estado, sino que realmente uno desde su casa pueda hacer todos los trámites. Eso nos da competitividad, agilidad, ¿sí? Transparencia. Entonces creo es fundamental. Yo veo que está pasando, tenemos que acelerar, tenemos que seguir en este camino y esta es una oportunidad única para poderlo hacer juntos en el talento, en el acceso a conocimiento y a que no importa en qué parte del país estés, que las regiones tengan el acceso a todo lo que necesitan. Claro que sí. Y Fernando, también la misma pregunta. Lo público, esta relación, esta simbiosis que creo que ya Andrés y Hernando nos han dado unas pistas, ahora soy yo el que te pongo de último, pero bueno, tú siempre tienes de dónde sacar. Esta simbiosis, en efecto, público y privado. Yo creo que una de las grandes claves y cambios paradigmáticos en todo esto es entender cada vez más la tecnología como o este mundo digital como una gran red. Y en esa gran red se necesitan autopistas. Yo hace una semana veía un ranking país por país de las principales tendencias tecnológicas, eran las 10 principales: blockchain, IoT, todo el tema de robotización, drones, bueno, todas las que ya cada vez son más familiares para todos nosotros y las más futuristas. Y en todas, sin excepción, China es la número 1. En algunas Estados Unidos es número 2 y bueno, después está Japón, después van cambiando algunos países, aparecen otros países, otros no. ¿Qué quiero decirte con esto? La carrera tecnológica necesita del Estado, la carrera tecnológica es una red y la carrera tecnológica no puede darse el lujo digamos, de menospreciar ese papel.
porque esto se trata de conectar, y para conectar hay que conectar el talento, la formación de las personas, el acceso a la tecnología, como comentaba Andrés, el acceso a las computadoras o a los dispositivos tecnológicos fue un viabilizador o un gran paralizador de la educación, nada más y nada menos, para construir país para los próximos 30 años. Entonces, todos esos factores, y podemos nombrar muchísimos, como la modernización del Estado, como el papel de fomentar el de los emprendimientos, muchísimas cosas tienen que ver con una red. Y uno de esos nodos principales, sin dudas, es el sector público. Entonces, ahí es donde está básicamente, yo creo que la gran respuesta a esto. Así que la apertura tiene que ser total. Tenemos que también todos pensar en todo, y me parece que esa es una de las claves para, de forma holística, ganar este juego. Fernando, ya que estamos contigo, ¿por qué no le damos un mensaje final desde tu perspectiva a todas las personas que están viendo esta transmisión? Yo, de mi lado... Fernando. Yo también me quedé con la duda, Hernando, así que, pero bueno, no, nos pasa seguido, no es la primera vez. No, yo creo que el mensaje final, y tratando de sintetizar el espíritu de lo que hemos conversado ahí, y Víctor, muchísimas gracias por la moderación, y bueno, muy, muy encantado de participar, es animarse a pensar en grande, es animarse a dejar atrás lo que sabíamos, es animarse a ser humilde y aprender que se pueden hacer las cosas de mejor forma. Y sobre todo es animarse a ser, como país, uno de los principales países a nivel mundial. Yo creo que Colombia tiene la oportunidad porque tiene la gente, tiene el talento, tiene lo que necesitamos, que es esa energía que une, y básicamente ahí es donde se juega digamos, esa aceleración de los próximos 10 años nos van a dar oportunidades y seguramente las podemos tomar. Bueno, muy bien. Y ahora, Hernando. Yo creo que ese tema es creer, o sea, como dijiste, he tenido la bendición de haber estado mucho tiempo en esta industria, y hace 20 años soñábamos con exportar software de Medellín a Bogotá, y hoy en día lo estamos viendo, o sea, mejor dicho, software de clase mundial desarrollándose aquí en Colombia, y obviamente es con esfuerzo, con lucha, con formación, pero se puede, las cosas se pueden, y hoy en día en lo digital tenemos unas oportunidades enormes, y los colombianos tenemos todo para liderar en ese tema, como cuando soñábamos volver a los mundiales, y hemos logrado ir a los mundiales, tener un goleador y el mejor jugador del mundial. O sea, cuando los colombianos nos proponemos hacer cosas buenas, lo logramos, lo hemos mostrado en el ciclismo, en el deporte, en muchas cosas, en la música. Pues hombre, en lo digital tenemos todo para brillar, y hay que ir a buscarlo. O sea, nadie nos va a adoptar, o sea, tenemos nosotros como colombianos que salir a conquistar esos mercados y esas oportunidades. Muy bien. Y Andrés, tu mensaje final desde la perspectiva de Microsoft. Mi mensaje final es a todos los que nos están viendo, es hacer protagonistas. No importa si es el presidente de la compañía, si es un emprendedor, no importa el cargo que tengan hoy, a ser líderes, a ser protagonistas del cambio, a reimaginarnos, a pensar en grande, a cuidarnos, porque el bienestar de las personas y de los trabajadores y de todos los empleados y de todos los talentos es fundamental. Hemos venido pasando por un periodo de unas productividades altísimas, hay fatiga digital. Entonces, también es pensar en cada individuo, en cada persona que tenga el balance y que pueda estar inspirado para seguir dando los pasos que faltan. A los empresarios y a los presidentes también a empoderar, a creer en estos modelos híbridos, a creer en los jóvenes, a desarrollar una nueva economía y a una recuperación económica inclusiva, diversa, donde todos podamos hacer parte, y a incorporar todos los aprendizajes que hemos tenido en el pasado para tener aún mejor Colombia. Ese sería mi mensaje, Víctor. Muchas gracias. No, a los tres, muy inspiradores mensajes de cierre. Yo me voy a permitir arbitrariamente recordar algunos highlights, no tomé nota, pero me quedaron cosas que de verdad me llamaron poderosamente la atención. El principal de ellos es que definitivamente, y quizás lo mencionaron ahora cada uno de ellos en su mensaje final, es que el primer paso que tenemos que dar es ese, el de darlo.
Lo más seguro para un barco, para que no se encalle, es que no parta de su muelle. Pero para eso no se hicieron los barcos. Y definitivamente hay que salir a ultramar y hay que aventurarse en esto de la transformación digital. Hay que aprovechar que ya muchas otras organizaciones han dado esos primeros pasos, que hay unos casos de referencia que pueden servir y que obviamente de la mano de compañías como Microsoft o Neoris, que son referentes a nivel Colombia e internacionalmente, pues las posibilidades de los riesgos se van atenuando. El segundo mensaje que quisiera compartirles es que definitivamente el poder de la nube cada vez es más evidente, cada vez más se convierte en algo que no es una ventaja competitiva, que es algo en lo que hay que estar, que es una tecnología que habilita los negocios, que se convierte en ese gran driver para poder acceder no solamente a sobrevivir, sino incluso a aspirar a llegar a mercados internacionales. Porque como bien lo decía Hernando, las ambiciones al principio pueden ser de exportar de Medellín a Bogotá, pero hoy la resiliencia, la recursividad de los empresarios colombianos no solamente los ha llevado a sobrevivir, sino a generar nuevas oportunidades. Se está creando riqueza social, se están generando nuevas oportunidades de empleo. El emprendimiento es hoy un atributo casi que hace parte del ADN de los colombianos. Entonces, con transformación digital, las organizaciones quizá puedan llegar no solamente, repito, a sobrevivir, sino a ser referentes. Y tenemos en Colombia todo el talento, todas las posibilidades para ser jugadores de clase mundial en términos de tecnología, pero en todos los sectores poder ser competitivos. Soy Víctor Solano y quiero agradecerles a los panelistas y a todos ustedes que han seguido la transmisión. Hernando, Fernando, Andrés, muchísimas gracias. Víctor, un gusto. Un placer. Fernando, gracias. Un placer compartir. Chao. Bueno, muchas gracias. Estos son los foros El Tiempo, Portafolio, Neoris y nos veremos en una muy próxima oportunidad. Muchas gracias.